Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo diálogo filosófico. En esta ocasión el diálogo filosófico lleva el rótulo Desvelando la eutanasia y se va a encargar de él José María Vaquero Sánchez. José María es licenciado en Filosofía y doctor en Derecho, director del Colegio Norfolk y del tema que nos va a hablar hoy tiene un libro publicado por la editorial Verbum en 2019 que se puede comprar en papel y en digital y que el título, se lo digo textualmente, es La eutanasia de las aristas de la buena muerte y sus aristas. Entonces, si después del diálogo quedan ustedes interesados, pues compren el libro porque está muy bien y aparte ya digo que se puede descargar tanto en vegetal como en digital. Pues cuando quieras, José María, te escuchamos. ¿Le tengo que dar o ya? Está dado. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, al Centro Riojano y en particular a Carlos por tener la amabilidad de invitarme y pensar que un diciembre frío en Madrid yo podía contar algo interesante y que además haya gente que ha venido, pues es estupendo, así que muchísimas gracias. Tal y como me comentaba Carlos, la idea, ¿no?, es un diálogo filosófico, con lo cual trataré de desvelar qué significa desvelando la eutanasia, tratar de explicar realmente por qué he puesto ese título, ¿no?, porque Carlos me decía, pon tú el título y entonces la idea es, explicar un poco la problemática del concepto de eutanasia, porque es un concepto problemático, muy problemático a mi juicio, hacer un pequeño repaso por el intento de juridificación que se ha hecho en España del asunto de la eutanasia hasta que ha culminado en el año 2021 en una ley sobre la eutanasia, única en el mundo, en el sentido de que no hay ninguna ley, al menos que yo conozca, ¿no?, que tenga la palabra eutanasia. De hecho, les explicaré un poco cuando se habla de las referencias que se toman para hacer determinadas leyes, en concreto esta, pues siempre dice, la legislación holandesa, Holanda fue la pionera en realizar una ley sobre eutanasia. Curiosamente, la palabra eutanasia no aparece en la ley holandesa, ni en el título de la ley, ni en ninguno de los contenidos, con lo cual, es una situación un poquito paradójica que luego me detendré un poco en explicarla, ¿no? Nos movemos en el marco general del materialismo filosófico. Como ha dicho Carlos, yo estudié en Oviedo, tuve la fortuna de no disfrutar directamente a Gustavo Bueno, porque justo el año en el que me iba a tocar de profesor, dejó de ser profesor, obligadamente, tal y como supongo que muchos conocen. Pero lo he disfrutado en conferencias y sobre todo lo he disfrutado leyendo y aprendiendo de su magisterio, ¿no? Y Gustavo Bueno tiene una conferencia, tiene bastantes cosas sobre la eutanasia, ¿no? En concreto, tiene en el sentido de la vida un capítulo de un epígrafe dedicado a la eutanasia. Tiene un artículo en el Basilisco bajo el seudónimo de Pedro Belarmino, que escribía bajo ese seudónimo, fantástico. Y tiene una conferencia en La Montaña Mágica, que la pueden ver por internet, que es extraordinaria. Y una de las cosas más interesantes de todas las que dice Gustavo Bueno es que el concepto de eutanasia, conceptualmente, es un concepto ya problemático. Problemático porque si la muerte es buena, entendiendo por buena, en los organismos vivos, ¿no?, si no existiese la muerte, habría una sobrepoblación y sería imposible la supervivencia, ¿no? Por lo tanto, si la muerte es buena, es un término tautológico, y si la muerte es mala en otros contextos, sería un término contradictorio, ¿no? Entonces, realmente el objetivo que yo quiero hoy aquí, aparte de contarles las cosas que les voy a contar, es tratar de discutir si se puede legislar algo que se llame eutanasia. Y ustedes me dirán, hombre, si hay una ley que se llama Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, no hay más que hablar sobre el tema. Yo creo que sí. Yo creo que aunque existe una ley que se llama así, sí que hay mucho que hablar acerca de si es posible juridificar la eutanasia, ¿no? Para eso lo primero que voy a hacer es un pequeño análisis del concepto partiendo de esta contradicción que señala Gustavo Bueno. Y el concepto de eutanasia, como
todos saben, se compone de dos términos, ¿no? El eu y el thanatos. El eu significa más o menos bueno y el thanatos muerte. Y aquí ya tenemos el primer problema, porque ni bueno ni muerte, pero sobre todo bueno, son términos que tengan un único significado, ¿no? E incluso los diferentes significados que puedan tener esas palabras son contradictorios entre sí, con lo cual realmente cuando hablamos de eutanasia, ¿qué estamos diciendo, no? Pues dependiendo del significado que le demos a los términos, pues diremos unas cosas o diremos otras. Evidentemente no es lo mismo bueno en un sentido ético que en un sentido moral o político. Sin embargo, cuando se habla de eutanasia, pues parece que todos estamos entendiendo lo que todo el mundo entiende sin entender nada, ¿no? Recuerda un poco aquello de San Agustín con el tiempo, ¿no? Cuando decía, si no me preguntan qué es el tiempo, pues creo tenerlo clarísimo, pero en cuanto me preguntan y me dicen que hay una definición, pues empiezo a tragar saliva porque no sé realmente lo que es, ¿no? Con lo cual, bueno es un término polisémico y que necesita de ser acompañado, ¿no? Es un término, lo que la tradición escolástica se llamaba sincategoremático, ¿no? Es un término que necesita ser acompañado para tener sentido, pues no es lo mismo un bien ético que un bien moral, que un bien político, que un bien jurídico o que un bien biológico. Entonces, para no aburrirles demasiado, les pongo algún ejemplo de cada uno de ellos, y esto sí que lo he desarrollado más, por si a alguien le interesa, pues en el libro que citaba antes Carlos está desarrollado un capítulo en cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, bueno en sentido biológico. En sentido biológico, bueno significa que las acciones que los individuos, y no las personas, ¿no? Los individuos de una especie, luego meteremos este concepto de persona, porque además en la ley de eutanasia no se habla de paciente, a pesar de ser una ley diseñada, ¿no? por el Ministerio de Sanidad, sino que se habla de persona, curiosamente. Es algo que es muy llamativo y que luego, si quieren, también nos detenemos un poco. Bueno, pues en principio, bueno, en sentido biológico, pues tiene el significado pues puramente reproductivo, ¿no? Una acción buena de un individuo dentro de una especie, pues es aquella que permite desarrollar alguna de sus funcionalidades, ¿no? La reproducción, la alimentación. Con lo cual, una acción buena biológicamente, es aquella que contribuye al mantenimiento de la especie. Con lo cual, dentro del ámbito de los organismos vivos, que no son humanos, luego los humanos también tendremos seguramente ese componente de bondad, aunque no exclusivamente porque también somos personas, cualquier acción buena es aquella que contribuya a la reproducción de la especie, incluso aquellas en las que el organismo que contribuye al mantenimiento de la especie muera al contribuir al mantenimiento de la especie. El ejemplo, pues lo conocen todos perfectamente, ¿no? La mantis, ¿no? La mantis, el macho de la mantis muere en el acto reproductivo que permite mantener la especie, por lo tanto, esa muerte es una muerte eutanásica, es decir, es una muerte buena porque, a pesar de que desaparece el individuo, su acción contribuye al desarrollo de la especie. De hecho, cuando uno estudia esto un poco más profundamente, la evolución ha hecho que incluso el macho acople, iba a decir, y me entienden, ¿no? De manera casi voluntaria, acople su cabeza dentro de la boca de la hembra para que su devolución sea más satisfactoria y sea más la cantidad de líquido seminal que deposite en la hembra. Después de este acto, el macho evidentemente se muere, pero su muerte es eutanásica en el sentido biológico del término, porque contribuye al mantenimiento de la especie, igual que la del zángano, ¿no? El zángano, el acto reproductivo
se lleva a cabo en el aire, ¿no? Lo que se llama el vuelo nupcial, una expresión muy bonita, ¿no? El vuelo nupcial de las abejas, pues el macho tampoco aguanta, ¿no? y cae desplomado justo después de terminar y en ese momento se muere. Esa muerte, en la medida que ha contribuido al mantenimiento de la especie, desde el punto de vista biológico es una buena muerte, una muerte eutanásica. Sin embargo, trasladar este esquema biológico al ámbito de la dimensión humana de las personas, pues no, ahí no funciona, porque los individuos humanos no somos solamente un individuo de una clase que contribuye al mantenimiento de la especie, sino que además de eso tenemos una dimensión personal irrepetible. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar cuestiones como las que tienen que ver con la eutanasia o la ley de eutanasia. Con lo cual, lo biológicamente bueno puede ser biológicamente bueno en ese ámbito y puede ser no bueno o no eutanásico en otros ámbitos. Hay evidentemente muchísimas más dimensiones, ¿no? Además de la dimensión médica, la dimensión psicológica, ¿no? Fundamentalmente en psicología, con el inicio a partir de los años 60 de una disciplina que se llama tanatología, pues la buena muerte es aquella que, bueno, pues produce o se produce en una situación placentera de ausencia de dolor, ¿no? La muerte calmada, la muerte tranquila, ¿no? Que pueda ser un poco desde algún punto de vista la muerte de Suetonio, ¿no? Aunque la muerte de Suetonio tiene también un componente, perdón, la muerte de Suetonio, que lo cuenta Marco Aurelio, ¿no? No, Marco Aurelio. No. Augusto, sí, sí. La muerte de Augusto que cuenta Suetonio, ¿no? En la vida de los 12 Césares, es una muerte placentera en el sentido de que él pregunta, ¿no? Oye, he vivido bien, mi vida ha sido una vida placentera, pues entonces ya se muere tranquilamente, ¿no? Con lo cual, esa muerte es eutanásica en ese sentido psicológico, aunque también es muy interesante, lo que pasa es que no nos podemos entretener, todos los componentes teatrales, ¿no? Que tiene ese aspecto de la muerte de Suetonio, ¿no? Con lo cual, esa muerte de haber vivido una vida buena, placentera, hace que descanse, ¿no? Y que su muerte sea buena. Sin embargo, también en el ámbito humano, pues dependiendo de las diferentes épocas, se considera buena o mala muerte, pues en el sentido de la ideología que haya instaurada en cada una de las épocas. Por ejemplo, lo que se considera buena muerte en la Edad Media, pues probablemente hoy no lo consideremos buena muerte, ¿no? La buena muerte en la Edad Media es aquella que está producida por la capacidad que ha tenido el morituros de despedirse de sus seres queridos, hacer testamento, acompañarles, aconsejarles, etc., de poderse haber confesado y demás. Y entonces, si esa muerte se produce, pues es una muerte placentera, aunque sea dolorosa, porque ha descargado, ¿no? Digamos, sus últimas voluntades, ¿no? Sin embargo, lo que se considera buena muerte en la Edad Media, probablemente hoy no tengamos esa perspectiva, ¿no? De despedirte de los seres queridos, de hacer testamento, etc. Y hoy en día seguramente pues nuestra muerte medicalizada vaya por otros derroteros distintos y no consideraría una buena muerte ese tipo de muertes en la Edad Media. Hay un libro muy interesante que se llama La muerte en Occidente, de Philip Arias, donde estudia muy bien todo este tránsito de diferentes concepciones acerca de la muerte que se dan desde el mundo antiguo hasta el mundo nuestro actual, donde él habla de la muerte medicalizada, que es un poco la época en la que nos toca vivir, ¿no? Por lo tanto, tenemos ámbito biológico, ámbito psicológico. El ámbito jurídico es inagotable para hablar de la buena muerte, aunque, como les decía, solo hay un sitio donde se ha establecido una ley que habla de la eutanasia, ¿no? Entendiendo como eutanasia no buena muerte, porque la ley de eutanasia española habla de eutanasia como una acción encaminada a conseguir no el paciente, sino que la persona se le ponga fin a su vida con una acción directa y donde no haya dolores. Esa es la definición de eutanasia según la ley, ¿no? Según la ley. Con lo cual, imagínense lo problemática que es esa definición cuando antes no has analizado ni has tenido en cuenta toda esta multidisciplinariedad ni esta multiplicidad de significados que tiene tanto bueno como muerte, ¿no?
En el ámbito jurídico, pues como les decía, la primera ley que hay, no de eutanasia, sino es ley de terminación de la vida a petición del paciente y suicidio asistido, así se llama la ley holandesa. ¿Vale? Esa ley tuvo un impacto muy grande porque fue la primera que aprobó el suicidio asistido. En esa ley no se habla de eutanasia, no se cita la palabra eutanasia, prácticamente no se cita la palabra eutanasia. Y esa ley en principio pues se construyó después de 20 y tantos años de debate interno. El detonante de esa ley fue un caso de un médico que decidió que un niño que había nacido con espina bífida pues decidió no hacer lo suficiente como para que pudiera seguir viviendo, y esa ley desencadenó todo ese debate, ¿no? Porque el médico pues alegaba razones de fuerza mayor para no intervenir, porque pues no había posibilidades de éxito, seguramente si lo sabía ese niño no podría desarrollarse como persona, en fin, tomó esa decisión y a partir de ahí, el caso Alkmaar se llama, hay todo un proceso grandísimo de debate acerca de la cuestión y finalmente se establece esa ley, que dicho sea de paso, es una ley que en principio era muy restrictiva en cuanto a las condiciones para poder aplicarla, y el paso del tiempo ha hecho que determinados casos que en principio no estaban contemplados en la ley, actualmente sí lo estén. De hecho, en el libro yo comienzo con una cita de una chica que se llama Aurelia Browser, que es una chica de 18 años que tiene esquizofrenia y que solicita que se le aplique el suicidio asistido y se lo conceden, ¿no? Eso era inimaginable cuando se hizo la ley. Esto es lo que llaman los críticos de las leyes de eutanasia, les sonará a lo mejor la expresión pendiente resbaladiza, ¿no? Es decir, que empieza siendo muy, muy, muy restrictiva, pero luego la dinámica de la realidad hace que se vaya abriendo más, donde de alguna manera pues quepan cosas que en principio no estaban planteadas para que cupiesen ahí, ¿no? Después a Holanda o Países Bajos le sigue Luxemburgo con una ley muy parecida, pero en estas leyes iniciales, ya les digo, las condiciones de las que hablaban siempre eran de pacientes terminales, y eso también hay que tenerlo en cuenta porque en la ley española no aparece la palabra terminal. En nuestra ley española de eutanasia no aparece la palabra terminal, cosa que pues también es muy llamativa, ¿no? Países como Italia no han legislado acerca de este tipo de cosas, ni de estas ni del suicidio asistido. Francia tampoco. En España sí ya hemos visto que sí. Luego les contaré un poco, así muy rápidamente, dónde empezó todo esto y cómo se ha desarrollado y finalmente cómo ha cristalizado. Y en el resto del mundo, pues la Corte Suprema colombiana tiene una sentencia en la que se determina que no tiene pena aquel que practique los no cuidados en un determinado momento, pero simplemente es una sentencia del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Colombia. No hay una legislación acerca de esto. Y sí que hay sobre el suicidio asistido en Washington, en Oregón y en algunos otros estados, pero en ninguno de ellos, como les digo, aparece la palabra eutanasia. Todo es suicidio asistido o ayuda para morir, e incluso en nuestra ley, en la ley española, al final se repite más veces la palabra ayuda a morir que eutanasia, que solo aparece un par de veces en el título y en otra. Curiosamente se habla de ayuda al suicidio, ¿no? Con lo cual, por eso yo le había dicho a Carlos que pusiera ese título de Desvelando la eutanasia, porque realmente qué es lo que se está legislando, ¿no? Que es un poco a donde quiero yo llegar con ustedes, ¿no? También es muy interesante analizar cómo se da esto y que los países, Holanda, Luxemburgo, etcétera, son países de tradición protestante, ¿vale? En los países católicos les cuesta un poquito más legislar acerca de estas cuestiones, porque como ustedes saben, la cuestión de la libertad individual, y no entro yo a valorar estas cuestiones de la libertad individual, está un poco más restringida, digamos, en favor de la comunidad en los países católicos que los países protestantes, y esto también creo que influye bastante a la hora de
legislar acerca de las últimas voluntades, etcétera, pero bueno, esto es otra cuestión, ¿no? Bueno, por no seguir hay múltiples ámbitos donde aparece el concepto de buena muerte, biológicos, jurídicos, psicológicos, etcétera, y se dan contradicciones entre ellos. De hecho, mi propuesta es que el término eutanasia es un término poliédrico, de ahí lo del título del libro, ¿no?, de las aristas del poliedro, y además es un poliedro en el que sus aristas son contradictorias, es decir, no es un poliedro armónico, y lo que puede ser entendido como una buena muerte en un ámbito, por ejemplo el biológico, pues es inimaginable e impensable y completamente inaceptable en el ámbito humano, ¿no? Es decir, que alguien pues muera por perpetuar la especie, como hace por ejemplo el zángano, ¿no?, salvo en algunas circunstancias, ¿no?, que pueden ser casos concretos, pero en principio creo que el término eutanasia es un término de los términos más problemáticos que uno se pueda encontrar por la multiplicidad de significados que tiene, y solo hemos hablado de bueno, porque parece que muerte pues es un poquito más fácil o menos polisémico, aunque también lo es, ¿no?, porque la muerte no solamente es en los organismos pluricelulares, no solamente es la apoptosis, ¿no?, sino que en otro tipo de ámbitos, en la riqueza del ámbito humano, pues también hay otros tipos de muerte, ¿no? Es decir, la muerte social a veces puede ser peor, ¿no?, que la muerte física, ¿no? De hecho, la condena al ostracismo que hacían nuestros clásicos era prácticamente peor que dejar de vivir, ¿no?, porque no tenías, la idea de alejarte era la de no tener influencia, ¿no?, en el resto, cosa que puede ser pues mucho más problemática, ¿no? Bueno, en definitiva, el concepto de eutanasia es un concepto muy problemático. Yo cada vez que pienso sobre él me resulta bastante más problemático. Y les confieso que no pienso demasiado, porque cuando uno hace una tesis doctoral sobre este tema, pues termina bastante cansado. De hecho, yo hice mi tesis en el año 2013, donde no existía... Bueno, existían algunos planteamientos de leyes de suicidio asistido, de terminación de la vida, a petición del paciente, de disponibilidad de la vida, etc. Pero eran planteamientos de grupos minoritarios, políticamente hablando. Eran planteamientos pues desde Pilar Rahola, que estaba yo creo en Esquerra Republicana, a los Verdes, a Izquierda Unida. No tenían más del 8% del apoyo del Parlamento, ¿no? Con lo cual era una cuestión que, si quieren, luego también podemos discutirla. ¿Por qué? Porque a mí también me parece un poco peculiar, ¿no?, que haya sido la tradición de la izquierda quien haya planteado este tipo de cuestiones, ¿no? Pero era algo completamente minoritario, ¿no? Y sin embargo, pues la ley de eutanasia, en su exposición de motivos, habla de un gran consenso acerca de lo que la mayoría de la población quiere, un gran consenso también de la doctrina bioética, así en singular, cosa que es, bueno, pues como todos ustedes saben, tremendamente problemática, porque no hay una doctrina ética, por supuesto, ni ética, ni por supuesto bioética. Hay múltiples, y como pasa con los significados de eutanasia, múltiples y contradictorias, ¿no? No es lo mismo una bioética cristiana que una bioética pues, no cristiana, por decir ninguna en concreto, ¿no? Con lo cual, la problemática es grandísima, ¿no? Entonces, haciendo un poco de historia, pues yo estudiando sobre todo las diferentes leyes de sanidad que ha habido desde la ley del 86 en España, de la Ley General de Sanidad, a la ley 41/2002, que es la de autonomía del paciente, pues encuentro, ¿no?, unas grandes contradicciones con respecto a la ley de eutanasia actualmente, porque además esa ley dice en su exposición de motivos que recoge, no dice el espíritu, ¿no?, pero recoge lo que la Ley General, sobre todo de autonomía del paciente y de sanidad, y la Ley General de Sanidad habían expuesto. Y sin embargo, en esas leyes, pues que tienen, a mi juicio, muy acertadamente ese componente ético que tiene la medicina, ¿no?, de cuidado del individuo, de cuidado del paciente, definen al paciente como aquella persona que necesita de cuidados para restaurar su salud, y en ningún caso, ni la ley del 86 ni la ley del 2002, establecen que
una de las funciones de la medicina sea la de administrar una sustancia que provoque la muerte del paciente, que así es como se define eutanasia en la ley actual que tenemos en España, ¿no? El objeto de la medicina siempre es preventivo, ¿no? La medicina preventiva, medicina curativa, ¿no? En algún sentido, ¿no? La de devolver al paciente la restauración de su salud en la medida que se pueda. La de promoción de la salud es otro de los objetivos de la medicina que habla la ley del 86, y, por supuesto, el cuidado del paciente. En ningún caso, en la ley del 86 establece que una de las funciones del médico pudiera ser la de administrar una sustancia que provoque su muerte. Por supuesto, eso tampoco está en la ley de autonomía del paciente, que aunque ahí es donde aparece por primera vez pues cosas como el historial clínico o el documento de voluntades anticipadas, en ningún caso, bueno, pues ese documento de voluntades anticipadas lo que dice es que en un determinado momento, en una determinada fase donde el individuo ya esté sea la parte final de su vida, pues los tratamientos que quiere o no quiere que se le hagan. Pero en ningún caso, como les digo, y esto es algo, yo creo, que muy grave, ¿no? Desde mi punto de vista. Es decir, porque compromete a la profesión médica. Yo creo que la profesión médica de tradición occidental, si es que hay otra, pero la de tradición occidental, la nuestra, ¿no? Realmente la medicina, como decía Gustavo Bueno, es la disciplina ética por excelencia, ¿no? Porque busca el salvaguardar el cuerpo del individuo fundamentalmente para sostener su vida personal, porque claro, sin cuerpo pues el sustento de la persona es difícil, ¿no? Sobre todo desde una perspectiva materialista, ¿no? Entonces, la medicina es la disciplina ética por excelencia porque lo que trata de hacer es justamente restaurar la salud que en un momento determinado se pueda haber perdido. En ningún caso dice que la administración de aquellos elementos que contribuyan a restaurar la salud lo son para provocar la muerte. Entonces, yo creo que esto realmente, independientemente, como digo, que haya médicos que estén a favor o en contra, etcétera. Yo creo que aquí no es tanto la visión del médico, porque cuando médicos están a favor de este tipo de cosas, yo creo que pues lo hacen desde su ideología, no como médico, sino desde su ideología, pues no sé, sobre la dignidad humana, la persona o lo que sea, ¿no? Pero no como médico, porque el médico compromete su actividad si realiza una acción que se encamina hacia la muerte del individuo, no hacia, bueno, la prevención de la enfermedad, el intento de curación de la enfermedad o el alivio, ¿no? Es la medicina paliativa, ¿no? Bien, dicho esto, y para ir, yo creo que terminando, ¿no? Porque no sé cómo vamos. Tú veas, sí. Pues hablar otro día. Sí, vale. Bueno, pues entonces le sigo entreteniendo un poco con la historia de las leyes, ¿no? En el año 1995 hay una reforma del Código Penal, ¿no? La famosa reforma del artículo, no reforma, sino en el artículo 143, a raíz sobre todo del caso de Ramón Sampedro, pues hay un proyecto de ley de un senador independiente, pero adscrito al Partido Socialista, Cesáreo Rodríguez Aguilera, que les invito a que lean, porque no tiene nada que ver con la ley de eutanasia. Es decir, es un documento pues, donde habla pues, de una situación terminal, de alguien que está ya en un proceso irreversible, etc. Y que entonces, pues, que la administración de opiáceos que puedan acelerar el proceso de su muerte, pues no sea considerada como una acción que contribuye a su muerte. Claro, esto evidentemente está, por supuesto, totalmente admitido dentro de la lex artis medicas como una práctica pues, en la que la administración no está directamente encaminada a conseguir la muerte del paciente, sino a aliviar su dolor, aunque como acción indirecta eso pueda acelerar el proceso de la muerte. Eso se pensaba en el 94. Actualmente, en las últimas investigaciones médicas, los médicos pueden afinar ya tanto que
tan bien establecida que se desarrolle de manera prácticamente casi natural el proceso de la muerte. Pero fíjense, hablamos del proceso, o sea, de un paciente que está ya en su fase terminal y última. Sin embargo, en la ley no aparece, como digo, la palabra terminal. Se habla de sufrimiento grave, crónico, incapacitante o que provoque un dolor y un padecimiento extremo por parte de la persona. Con lo cual, cuando uno se plantea estas cosas, dice, ¿y qué es lo que no cabe aquí? Es decir, ¿qué es lo que no cabe? Porque además el médico, en la ley, se convierte en el primer garante que tiene que certificar que ese padecimiento que tiene la persona efectivamente es muy grave y le provoca un dolor insoportable. Pero no habla de un paciente, pues eso, como digo, terminal. El caso que les contaba antes de Holanda, pues es una chica de 18 años con salud perfectamente, pero que padece esquizofrenia. Entonces, claro, esa esquizofrenia, desde su punto de vista, le impide desarrollarse libremente y, por lo tanto, le impide el desarrollo pleno e íntegro de su personalidad. Y a esa chica la recetan el kit de eutanasia, es decir, porque se llama así, de esa manera tan, a mi juicio, tan grosera, ¿no? Es un kit como el que te puedes comprar, o quizá no tan grosera o no tan inocente, ¿no? Porque parece que es como un elemento más de los que te puedes adquirir, ¿no? Pero claro, no es lo mismo adquirir un elemento, pues eso, en una tienda, que adquirir un elemento administrado bajo una ley, amparada por un médico, y que ese elemento provoca o te provoca la muerte, ¿no? Entonces, bueno, después de esa reforma que se hace para que la pena sea menor en el caso de que haya esto, o incluso ausencia de pena, yo creo que era Belloc, ministro de Justicia en ese momento, pues la cosa se queda más o menos ahí. En el año 98, en el Senado, hay una comisión que estudia el tema de la eutanasia. De hecho, están las actas, yo me las leí, me las estudié en su momento, y la verdad que son muy interesantes, porque las personas que intervienen en esa comisión del Senado pues son expertos, catedráticos de Derecho Penal, médicos, etc. Y la verdad que son de un nivel, pues, bueno, pues muy interesante, vamos a decirlo, ¿no? Son personas que contribuyen de manera, desde su especialidad, desde el rigor académico, a ese debate, y además es muy plural, ¿no? Esa comisión del Senado va desde el 98 al 2000. Se supone que en el 2000 tenían que haber, pues bueno, unas conclusiones, ¿no?, acerca de esa comisión, y en realidad no las hay. Es decir, no hay conclusiones, no hay nada en claro y todo se para. Desde el año 2000 hasta, bueno, pues casi hasta hoy, pues ha habido, como les decía, esas iniciativas de los grupos minoritarios en el año 2008, en el año 2012, y siempre eran rechazadas por los partidos mayoritarios en ese momento, pues no las consideraban, no consideraban que fuese una demanda sostenida, como dice ahí la ley, ¿no?, en su exposición de motivos, una demanda sostenida. Yo estudié también en su momento las encuestas del CIS, etcétera, no aparecía, lo máximo que aparecía era en 8º lugar en alguna de las encuestas, con lo cual no existía esa preocupación. Y bueno, al final, en un determinado momento, pues esos grupos que en principio eran minoritarios por la nueva configuración del Parlamento, que, como saben, hay desde hace un tiempo, pues se han convertido en mayoritarios juntos, y se ha aprobado esta ley, ¿no?, que además empezó siendo una proposición de ley. Como saben, las proposiciones de ley tienen otro trámite mucho más corto, ¿no?, que las propuestas. Y ese trámite más corto pues hace que hubiera, pues, no una comisión de expertos que estudia fuera, que fuese al Senado, en fin, todos los trámites que tienen otro tipo de iniciativas legislativas, y que, bueno, pues finalmente pues se aprueba. Si les parece, pues termino en 5 minutos diciendo por qué he sugerido ese título de Desvelando la eutanasia, o la ley de eutanasia, o lo que es la eutanasia, porque en realidad yo creo que cuando se legisla, es imposible legislar en el vacío. Es decir, se legisla sobre algo. Pero claro, si el término eutanasia es un término contradictorio y no se entiende, y depende de lo que entiendas por bueno y puede ser otro, entonces, ¿realmente qué se legisla en la ley de eutanasia? Bueno, pues desde mi punto de vista,
y así lo hice en un artículo que me pidió El Mundo, que yo creo que compartí contigo en su momento. Yo creo que lo que se legisla es la legalización del homicidio piadoso. Es decir, del homicidio piadoso. Sí, en algunas legislaciones, sobre todo en algunos países de Hispanoamérica, aparece la palabra piadoso como un atenuante, ¿no? Creo que en concreto en el Código de Uruguay, en el Código Penal de Uruguay aparece, y de hecho este verano en Uruguay se estaba discutiendo un proyecto de ley de eutanasia que no sé ahora mismo exactamente cómo se quedó, pero en ese proyecto se hablaba de pacientes terminales. Claro, no es lo mismo un paciente terminal con una esperanza de vida muy corta, seguramente en una situación de despersonalización, ¿no? Entendiendo la imposibilidad de recuperar su dimensión personal, etc. Es totalmente diferente a la ley española, en la que prácticamente, como les digo, puede caber cualquier padecimiento crónico grave incapacitante, ¿no? Porque ¿dónde están los límites para calibrar el dolor que le puede suponer, el dolor insoportable que le puede suponer a una persona? Pues, por ejemplo, la famosa angustia existencial de los Sartre, ¿no? Y demás. Tengo angustia porque la sociedad en la que vivo me ahoga. Claro, ¿hasta qué punto no es motivo ese para que ese paciente diga que tiene un dolor? Y evidentemente la sociedad capitalista no tiene muchos visos de cambiar, al menos en un corto tiempo, ¿no? Con lo cual, la insoportabilidad que le produce esa situación, ¿por qué no es? Vamos, yo creo que cabe perfectamente en la ley. Además, al médico lo conviertes en tu primer cómplice, porque es el primero que tiene que garantizar que tu sufrimiento es real. Con la dificultad que tiene esto, claro, ¿cómo sabes calibrar que tu grado de sufrimiento es este, ¿no? En fin, bueno, muy problemático, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente, como digo, lo que se está juridificando en esa ley? Pues la eutanasia no, porque la eutanasia no se puede juridificar, porque la eutanasia es un término pues confuso, contradictorio y, como saben, como hemos visto, pues de múltiples acepciones. Yo creo que realmente aquí lo que se está haciendo es permitir que de manera legal pues un individuo pueda solicitar dentro de la cartera de servicios de salud, que ya tiene contradicción el asunto, que dentro de la cartera de servicios haya uno más, un servicio más, que sea el que tú puedes manifestar, pues poner fin a tu vida en el momento en que seas capaz de sostener que tienes un padecimiento grave, crónico e incapacitante, insoportable para tu propia existencia, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta ley obedece, ¿no? Pues ya no tanto a la formulación ideológica de un partido concreto, sino a la nematología, por decirlo en los términos de Gustavo Bueno, ¿no? A la ideología que envuelve nuestras sociedades de mercado pletórico. Es decir, donde pues, lo interesante es que haya productos de consumo, y este pues, es uno más de ellos, pero uno más de ellos que nos compromete como sociedad. Esa es mi posición. Creo que dentro de los productos de consumo, entre elegir una determinada marca de coche u otro, pues eso no nos compromete como sociedad, pero entre elegir vivir o morir, y que además esa administración te la haga un médico, yo creo que sí nos compromete, y mucho, como sociedad. Encantado de escucharles. Bueno, pues comenzamos el diálogo después de la exposición, y pues si te parece, José María, te planteo yo una pregunta que tengo, porque ahora, a mí, que es un tema que también me ha interesado, los últimos años parece como que el rótulo que se usa mucho es el de derecho a morir dignamente. Y a mí es curioso porque, claro, bueno, partiendo del hecho de que ese derecho no es un derecho natural, porque ¿dónde está escrito, no? Si no hay derechos naturales, sin perjuicio de que no cuestionemos, por así decir, que uno se pueda matar. Claro, lo que aquí se discute es que ¿por qué el Estado tiene que hacerte a ti ese trabajo? ¿No? Es decir, que claro, involucrar al Estado para que te mate es una cuestión que es, o sea, ¿por qué ese salto, no? Entonces, ¿cómo veías tú también, si no te parece también una contradicción en los términos, el propio rótulo ese de derecho a morir como un derecho positivo que se supone que el Estado te lo tiene que garantizar, igual que te tiene que garantizar la vivienda o lo que sea, ¿no? Pero claro, con la diferencia de que aquí hay una invasión totalmente de lo que sería un ámbito del individuo, ¿no?
donde se supone pues eso, que ¿por qué este derecho y no, por ejemplo, otro derecho que fuera el derecho a la felicidad, ¿no? Que también aparece en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿por qué ya, si puedes involucrar al Estado para que te garantice, pedirle que te dé ese derecho, se le puede pedir prácticamente ya cualquier cosa? Sí, vamos, es una total contradicción. De hecho, la expresión derecho a morir pues es contradictoria, ¿no? Porque un derecho se supone que tiene que haber un titular que disfrute de ese derecho, y si ese derecho implica la eliminación del titular, pues evidentemente es una contradicción absoluta. Otra cosa es lo de derecho a morir con dignidad. Vale, ahí en la añadidura de con dignidad sí puede entenderse como a morir de una determinada manera, pero volvemos otra vez a lo mismo. La palabra dignidad o la idea o el concepto de dignidad tampoco tiene un significado único, ¿no? Y lo que pueda ser dignidad en un contexto, ¿no? El ejemplo que ponía Bueno, tan interesante, ¿no? Del general prusiano que le pegan un tiro por la espalda, ¿no? Claro, eso es una mala muerte, es una muerte indigna, ¿no? Porque por la espalda significa que has huido, ¿no? Tienes que morir con el disparo en el pecho, ¿no? Entonces, la palabra dignidad es otra palabra también que daría casi yo te diría que invites a alguien para que haga un análisis de esa palabra y dedique un diálogo, porque claro, la palabra dignidad es, pues bueno, también una palabra muy difícil, que se ha tratado también mucho de filosofía, ¿no? Desde Kant, y claro, pues contradictoriamente, ¿no? Y está ahí mezclado el tema del suicidio también, como lo has comentado. Claro, evidentemente el suicidio pues, es un acto que hace un individuo y no compromete en principio al Estado, salvo en aquellos momentos de la historia, sobre todo en la Edad Media, donde el suicida sí tenía unas consecuencias, ¿no? Su alma, ¿no? El alma, ¿no? Que pervivía, pues estaba en pena, ¿no? por haberse suicidado, y además de la consecuencia espiritual también había una consecuencia o algunas consecuencias de carácter un poco más terrenal. De hecho, el suicida, como saben, no era enterrado en Camposanto, fuera, con lo cual para la familia, ¿no? Y para el entorno social era pues una deshonra. Y también en el caso del suicida, pues si tenía propiedades tampoco las heredaba la familia, con lo cual ya procuraban que no se suicidase nadie, o lo menos posible, ¿no? Porque sí que tenía, además de esa trascendencia espiritual del alma en pena, unas consecuencias materiales bastante evidentes, ¿no? Con lo cual, la dimensión médica tiene que ser la dimensión ética, desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que en vez de hablar de eutanasia deberíamos hablar de una sociedad de los cuidados, ¿no? Es decir, de unos cuidados que lo que hagan es que la última parte de las personas, donde en algunas de ellas hay efectivamente pues, mucho dolor y una irreversibilidad, pues que ese paso hacia la muerte pues se dé con los menos dolores posibles. Pero es que esto se hacía antes de la ley. Es decir, antes de la ley, los médicos, en su quehacer de cuidado, ya procuraban paliar lo máximo posible con los medios que tuviesen en su momento, no el despenador que tienen, por ejemplo, en algunos países de América Latina, que es que te pones así de cúbito y te pegan un golpe en la espalda y entonces, claro que no sufres, no te enteras de que has muerto, ¿no? Pero toda esa práctica de cuidados en el final de la vida es una práctica habitualísima en la práctica de la medicina, con lo cual no hacía falta que al médico le dijeses, oye, al paciente hay que cuidarlo, porque ello lo hace por la propia idiosincrasia de su actividad. Entonces, contradicciones, yo veo muchas y por todos los lados y cada día más, pero efectivamente sí. Pues abrimos un segundo, que llego con el micro. Yo estaba pensando, cuando alguien se enfrenta al tema de la eutanasia, el individuo, ¿no? Que por ejemplo está sufriendo, pero tiene la cabeza bien y está sufriendo, y se enfrenta a eso, no creo que le dé tiempo a pensar otras cosas, ¿no? Si lo que piensa es que a lo mejor su vida pues ya está cansado de llevar esa vida y no le merece tanto la pena. Si además no va a tener, no va a poder cambiar, porque la medicina no puede hacer nada para el problema que tenga, ¿sabes? Pues
él, a lo mejor si está, por ejemplo, como el caso de San Pedro, ¿no? Pues a lo mejor no es vida estar todo el día en una cama, que te tengan que alimentar, que lavar, que si te pica un poco te tengan que rascar. Entonces, tu mente sí que vuela y a veces ese cuerpo es una cárcel, entonces debe ser horrible, porque, no sé, yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Entonces, pues nada, eso, que estaba pensando que en esos momentos la persona que tiene que tomar esa decisión no piensa en otras cosas, piensa en eso. Sí, ahí, bueno, hay un montón de cosas ahí en lo que has dicho, ¿no? El caso de San Pedro es muy, muy paradigmático, porque además luego, como es llevado al cine, además, cinematográficamente, desde mi punto de vista, la película es estupenda y ideológicamente desde mi punto de vista es desastrosa la película, ¿no? El caso de San Pedro es muy peculiar porque cuando hablamos de vida dependiente, todos somos dependientes, en mayor o menor grado, pero todos dependemos de la comunidad, ¿no? para desarrollarnos, ¿no? Y desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer una sociedad no es tanto legitimar, en el caso de San Pedro, mi conciencia de que soy un inútil o que soy como has dicho, un encerrado me recordaba a Platón, lo de la cárcel del alma, ¿no? Está ahí encerrado. Pero claro, eso es porque probablemente la sociedad no te haya dado las soluciones que necesitas para poder desarrollar tu vida de manera lo más íntegra posible. El caso de San Pedro es muy peculiar, porque el caso de San Pedro es una renuncia voluntaria por su parte a los cuidados de la sociedad. Es muy, muy, muy curioso. Él tenía primero un grupo de amigos que lo que trataban de hacer era tratar de ayudarle a recuperar su firmeza, con una expresión así muy bonita, ¿no? Porque enfermedad, ¿no? La palabra enfermedad es infirmus, ¿no? Falto de firmeza. Y los deseos de morir, que son pues completamente legítimos. De hecho, la tanatología de la que yo hablaba antes, pues la inicia una enfermera que en la Segunda Guerra Mundial, Elizabeth Kubler-Ross, se da cuenta de que cuando alguien pues, cura a los que están heridos, ¿no? La mayoría, cuando llegan heridos con mucho sufrimiento, piden: pégame un tiro para terminar con mi vida, ¿no? Porque no quiero sufrir. Pero ella descubre, al hablar con muchos de ellos, que el enfermo que sufre mucho pasa por diferentes fases y que si en esas fases hay un acompañamiento y hay un cuidado, esa primera fase de deseo de morir se va desvaneciendo, ¿no? Entonces, claro, en el caso de San Pedro lo que le pasó es que cambió su grupo de amigos, que eso además se ve muy bien en la película, porque tiene ahí un sobrino que le está diciendo: yo quiero que vivas porque quiero... Cambia su grupo de amigos por otro grupo de amigos que son los de la Asociación a Derecho a Morir Dignamente. Entonces, claro, esa Asociación de Derecho a Morir Dignamente lo que hace no es ayudarle a recuperar su firmeza, sino lo que le ayuda es a reafirmarse en su... Perdónenme la expresión, en su inutilidad. Y entonces lo que hacen es reforzarle el hecho de que efectivamente nadie puede vivir así, ¿no? Con lo cual esa asociación es la que hace que cambie, porque San Pedro efectivamente pues escribía, además escribía poemas, era un hombre lúcido, etcétera, pues que podía tener una vida personal. Es decir, la vida personal no depende en este caso del movimiento, depende de tu desarrollo integral y de tu influencia en la sociedad, ¿no? Como contrafigura de San Pedro, pues tenemos a Hawking, ¿no? Stephen Hawking, que su situación era bastante peor físicamente que la de San Pedro, o la de otra persona contemporánea de San Pedro que se llamaba Ramón Romagnac. Ese hombre fantástico desde el punto de vista de la firmeza con la que defendía su posición, porque tenía una lesión medular peor que la de San Pedro. Creo que la de San Pedro era C7 y la de suya era C4, o sea, cuanto más arriba es peor la lesión. Pero justamente este hombre, y además salía en televisión, yo lo recuerdo decir que además él mantenía una postura, lo decía literalmente, laica y marxista, así, tal cual decía, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que quiero es que el Estado me ayude a tener una vida lo más digna posible, pero para eso necesito todos los medios como necesitamos todas las personas. Entonces, claro,
Fíjese la gravedad que significa que uno se ve a sí mismo como una persona inútil cuando sí que puede tener una vida personal. Porque efectivamente en el caso de San Pedro podía tenerla. Entonces, pensar que hay vidas que no merecen la pena ser vividas es el argumento que utilizaron los nazis en el programa T4. Es decir, hay vidas que no merecen la pena ser vividas porque hacen que la especie degenere. Con lo cual hicieron todo un programa, como ustedes conocen, atroz, de eliminación de discapacitados, homosexuales, gente que le faltaba un brazo. Entonces, ¿cómo que no hay vidas que merecen la pena ser vividas? Todas lo merecen, y lo que creo yo, desde mi punto de vista, es que la sociedad, o en este caso el Estado, lo que debe hacer es hacer que esas vidas sí merezcan la pena ser vividas. ¿Pero qué ocurre con esto? Y ya le dejo. Ocurre con esto que, claro, implica una inversión económica muy grande. Igual que implica una inversión económica muy grande los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son tremendamente costosos. Entonces, si los cuidados paliativos son tremendamente costosos y van a cargo del Estado, y los estados en los que vivimos en nuestra sociedad son cada vez más débiles y tienen menos recursos, yo creo que es el contexto perfecto para que aparezca una ley como esta. Sí. Es decir, que la ley obedece no a la, creo yo, a la ideología de un partido en concreto, sino que obedece a la nematología de la sociedad de consumo en la que vivimos. Bueno, yo solamente quería resaltar que la diferencia está en que San Pedro era una opción que tomaba él como persona, y hombre, lo de los nazis, o sea, lo toman otros por nosotros, ¿no? O sea, yo no lo considero igual. Claro. O sea, eso lo tomas tú, o sea, es una opción personal, que sí que puedes tener, incluso pienso que cuanto más mundo, bueno, no, pero pienso que debe ser horrible, de verdad, tener una mente muy clara y no poder, pues eso, físicamente, pues no poder andar, no poder ducharte, en fin, todos los problemas físicos que tenía. No poder disfrutar de lo que de verdad es en general la vida, ¿no? O sea, no poder hacer casi nada, porque dependía siempre de otras personas para todo. Entonces, y después lo de antes, que claro, es una opción personal de él, no la toman otros por él. Ya está. Había, y vamos, que hay bastantes palabras, luego estaba este señor, usted. Yo quería. Bueno, yo tengo como varios puntos, voy a intentar ser breve. El primero es que me ha gustado mucho lo de la etimología y entiendo lo que dices de la contradicción, porque si eutanasia es buena muerte y la palabra muerte, la contradicción es buena, entonces curar un cáncer es una eutanasia, ¿sabes? Porque estamos matando unas células vivas. Entonces, me gusta mucho por ahí. Descontroladas, además, porque el cáncer es eso, es Efectivamente. un descontrol de la vida. Efectivamente, al final eso es una eutanasia, porque es una muerte y además es buena, ¿no? Entonces, como un buen concepto. Y luego, por otro lado, quería darle la razón a Carlos con lo de que encima el Estado te tenga que ayudar a morir, que es como una decisión que tú tomas con tus motivos, los que sean, pero al final también es un coste de dinero y es, o sea, no sé, quiero decir, un gasto común por una decisión individual. Pero también te voy a quitar la razón porque me parece que en el tema de la eutanasia también entra como mucha ideología de todo esto de que el suicidio es algo como malo y no sé si viene de lo cristiano o de que, bueno, que al final no querer vivir pues parece como un poco estúpido, ¿no? En cierto punto, o sea, sin faltarle el respeto a nadie, pero... Y luego, por último, también quería hablar sobre lo que ha dicho ella, porque al final creo que con todos los avances que está habiendo en la tecnología, el futuro de la eutanasia no va a ser que alguien esté paralítico. O sea, alguien paralítico va a poder vivir, va a poder moverse.
El problema va a ser la gente de aquí, la gente que tenga una depresión o que tenga una esquizofrenia, porque al final, en el caso del bebé este que ponías de la espina bífida, es como no se va a poder desarrollar como persona. Si tú físicamente sí te puedes desarrollar como persona, pero mentalmente no, ¿qué sentido tiene vivir? Entonces creo que el futuro de la eutanasia va a ir más por ahí. Y al final, legalmente, como no está, como es algo muy subjetivo, no estás dentro de mi cabeza, yo no estoy dentro de la tuya, por muy doctor que seas, por muy psicólogo que seas, por muy psiquiatra que seas, ¿cómo mides eso y hasta qué punto puedes dar un sí o un no en ese sentido de la salud mental de alguien? Sí, es que no sé, ¿tu pregunta exactamente? ¿O sea, es más una reflexión lo que has hecho más que una pregunta? Sí. De la salud mental y de... El suicidio no es, vamos, no es que esté mal visto. El suicidio es realmente un problema de la sociedad. Lo que pasa es que, como saben, pues no se suele hablar mucho del suicidio porque siempre se piensa que el efecto que produce hablar de él incita al suicidio, ¿no? Es lo de los sufrimientos del joven Werther, ¿no? De Goethe, ¿no? Que hubo una ola cuando hizo la novela, ¿no? Que se suicida por un amor no correspondido, pues hubo una ola de personas que se vestían incluso como él, etc. Y entonces, pero realmente el suicidio sí que es un problema en nuestra sociedad. Las cifras de suicidio son muy grandes, han aumentado además mucho a raíz de la pandemia. Y yo creo que habría que centrarse, las políticas del Ministerio de Sanidad deberían centrarse en tratar de la prevención del suicidio. Y el suicidio, en esto yo soy un poco espinosiano o espinosista. Pienso que el suicida generalmente está influido por causas externas. Es decir, que no hay una tendencia natural al suicidio, por razones biológicas evidentes, ¿no? Por razones evolutivas, pero sí hay circunstancias que pueden provocar que una persona entre en un estado de depresión o de decaimiento constante, pero siempre es motivado por causas externas, ¿no? Por la ausencia de elementos externos, ¿no? Y que si la sociedad o el Estado garantizan que determinadas cosas o determinados elementos que permiten la vida personal son no solamente un derecho, como dice la Constitución, sino una garantía de que eso sea una vivienda digna, un buen trabajo, es decir, todo lo que dice nuestra Constitución. Si alguien tiene una vida plena en ese sentido, creo que disminuye muchísimo las tendencias suicidas, muchísimo. Es decir, el suicida, decía Schopenhauer, que el suicida es alguien que ama la vida, pero como la vida le trata tan mal, pues no tiene más remedio que quitársela, ¿no? Pero en realidad el suicida es un amante de la vida, ¿no? Pero hay que ayudarle. Insisto en lo mismo que decía antes. En una sociedad donde nuestros estados son cada vez más débiles, cada vez es más difícil garantizar las condiciones que desarrollen una vida plena de los individuos, ¿no? Entonces... Hola, buenas tardes. Es una pena que un tema tan interesante tenga usted tan poco oyentes. Bueno, pero son buenos, que es lo importante. Hay otros temas, pero voy a hacer un par de comentarios. Cuando se habla de la muerte digna, a mí me suena un poco a eso de la ayuda al buen morir o la ayuda también al suicidio voluntario, al suicidio querido. ¿Al suicidio asistido? Asistido, Sí. ¿No sería mucho más lógico la ayuda al buen vivir? Claro. Que Claro. sería prácticamente lo mismo, pero al revés, y sobre todo con una legislación en la que ni siquiera se habla de la pena. Yo le pongo un caso. Mi madre murió con 94 años. Los 2 o 3 últimos años la mujer tenía demencia senil, estaba francamente malía. Llegó un momento que cada 2 o 3 la teníamos que ingresar. Cada vez que la ingresábamos en la población, vivía cerca de aquella zona, volvía a casa, estaba 2 horas o 3 horas por la tarde, volvía completamente trastornada. Ya hubo un momento que el médico nos dijo que realmente el tema se acababa, que quedaba muy poco y tal, y se nos puso muy malita. Y aquella tarde nosotros, yo soy el mayor de los hermanos, una de las hermanas, decidimos no ingresar. Verla morir a mi madre fue una delicia. Era una delicia, porque la ayudamos a vivir lo que fuera, lo que la llegaba al alma. Se me fue. Yo
morir bien cuando tenga que morir, que no ayudar a matar, me parece horroroso eso. El proceso irreversible. ¿Y quién dice cuál es un proceso irreversible? Yo personalmente tuve tuberculosis, yo tengo más años de los que aparento, más todavía de los que aparento. Yo tuve tuberculosis. Si la hubiera tenido 5 años antes, yo me habría muerto. Me habría muerto, porque entonces en mi pueblo, cuando veías a alguna persona que se ponía una manta en primavera, incluso y hasta en verano, porque tenía frío y tenía que salir al sol, este pobrecito se nos muere. La tuberculosis era mortal. A los 2 años apareció la estreptomicina y en 2 meses la quitaron. Yo creo que la vida tiene un límite. Yo soy religioso, desde luego. Entiendo que eso, uno viene a este mundo con una hora de nacimiento y una hora de muerte, y viene prevista, y hasta ahí hay que ayudarle en todo lo posible. Hay otro último comentario que a mí personalmente lo entiendo como conferenciante, puesto que está en la calle, no cabe duda, pero personalmente me ha dolido lo del coste económico. No cabe duda que la ayuda sanitaria para estas personas es costosísima, pero no es mucho más costoso mantener miles y miles de políticos inútiles que nos sobran por todo el mundo. Tener 22 parlamentos, ¿para qué? ¿Para qué? Con eso seguramente que se pagaba la sanidad. Muchas gracias. ¿Quieres comentar? No, que estoy de acuerdo con lo que dice. Cuando he dicho lo del coste, lo he dicho justamente con eso, ¿no? Es que el enfermo terminal, o el enfermo en fase terminal, en una sociedad de consumo, solo consume recursos públicos sin posibilidad de que luego consuma en otros sitios. O sea, es una crítica absoluta por mi parte, ¿no?, a la sociedad de consumo en ese sentido, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo del buen morir y lo de la buena muerte en el sentido que usted ha comentado, ¿no?, de la muerte acompañada, ¿no? Es la mejor de todas, por supuesto. No la muerte medicalizada, ¿no?, como tenemos en nuestros hospitales. Yo tengo que ver los 3 hermanos, la sonrisa con la que murió. Sí, sí. Buenas tardes. Comentabas que la eutanasia o consumos empresaristas no era una preocupación de los españoles, pero cuando se ha aprobado tampoco se ha generado ningún debate ni a favor ni en contra ni de ningún tipo. Es decir, más bien parece que lo que nos encontramos es una sociedad adormecida ante cualquier cosa. O sea, nos puede decir una cosa o la contraria que la sociedad no reacciona, ¿no? Pero sorprendentemente necesitamos el shock pandémico para que se apruebe la ley, aprovechando, por si acaso, que esa sociedad está colapsada con la muerte o la presunta muerte que está provocando esa situación. Eso por un lado. Y por otro lado, me resulta sorprendente que una ley pensada para evitar el sufrimiento de las personas, dentro de que no estoy de acuerdo en que realmente la ley sirva para eso, pero bueno, vamos a suponer que es para eso, la realidad que nos encontramos es otra. Yo soy de una pequeña provincia, muy pequeña, muy poco poblada, donde una amiga mía es la primera persona que solicita que se le aplique la eutanasia. La eutanasia se le niega en varias ocasiones por el procedimiento que regula la ley. La aprobación final que se consigue es porque su cuñado es médico, es decir, hay casi más presiones personales para encajar esa situación con los supuestos de la ley. Todo esto hablamos de un periodo muy largo de años, estamos hablando desde la aprobación de la ley hasta este verano pasado en concreto. Una vez que eso se aprueba, en 2 ocasiones hay una designación de médicos para ejercer la eutanasia que luego se echan para atrás el día anterior del proceso y solo en la 3ª ocasión ya le aplican la eutanasia. Esto es un proceso de tortura legal. Este es el único caso que conozco, hasta el verano pasado era el único caso de esa provincia de España, pero me imagino que esto no es único, esto tiene que estar pasando en infinitas cosas. Es un proceso de tortura institucional. Entonces, hemos creado un efecto perverso en lo que se supone que tiene otra finalidad. Sí. Ayer miraba yo las estadísticas del Ministerio de Sanidad y solo hay publicadas las del año 2022, que es el año inmediatamente posterior. Y de las 576 solicitudes que había habido en ese año, 136 no habían llegado a... O sea, se habían muerto antes de que llegara. Porque luego el procedimiento es bastante tortuoso, como usted ha dicho. En la ley se lo pueden leer, tiene que haber primero un médico, luego uno externo, un comité de garantías que cada una de las comunidades autónomas tiene que crear, que no se han creado en todas. En fin,
es un proceso tremendamente, la palabra es esa, es tortuoso, ¿no? Y vamos, las que vi ayer fue del año 2022, como le digo, sí, 530 y algo, 176 no habían llegado a término, ¿no? Con lo cual, sí, yo es que creo que he dicho bastante. Muchísimas gracias. Completamente de acuerdo en lo que se está legislando ahora, es un suicidio asistido y que gracias a la metodología actual capitalista favorece esta ley. Me gustaría plantear un caso que se está dando ahora últimamente, que es que gracias al desarrollo de esta ley y gracias al desarrollo de los trasplantes de órganos en la historia, se están considerando candidatos de donantes de órganos a estos pacientes que se les aplica la eutanasia o el suicidio asistido. Entonces, me gustaría cómo se plantearía este caso desde una bioética materialista, en el sentido en el que siempre en la bioética materialista se ha aplicado que hay conflictos entre ética y moral, pero yo creo que aquí habría un conflicto entre ética y ética, ¿no? Porque estarías aplicando la ética del individuo que aplica la eutanasia frente a las éticas de los pacientes donantes de órganos. Gracias. Sí, pues totalmente de acuerdo con el planteamiento. De hecho, el tema de los trasplantes es uno de los temas colaterales pero sustanciales de la ley, ¿no? Efectivamente, es que lo he definido perfectamente, no es una contradicción, absolutamente, ¿no? Porque, por un lado, la preservación de la vida en buenas condiciones y la generosidad ética, ¿no?, con respecto a los demás, ¿no? Con lo cual, pero yo creo que eso daría para otra conferencia, así que... Pero efectivamente. Bueno, José María, un placer volver a escucharte. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo simplemente una serie de señalar un par de conceptos. Jurídicamente creo que se abusa completamente el término eutanasia. Perdona, es que tú has comentado lo del cáncer, pero es que para que sea eutanasia, el sujeto objeto de la eutanasia tiene que solicitarlo. Y a día de hoy yo creo que las células cancerosas no solicitan que se las maten. Entonces, jurídicamente yo no lo consideraría... O sea, que esto es un chascarrillo, pero creo que se abusa muchísimo del término eutanasia. Eutanasia para los perros, eutanasia para... O sea, de verdad, como el lenguaje jurídico es utilizado por todo el mundo de una manera totalmente irreflexiva, se abusa mucho del término eutanasia. En todo caso sería un homicidio, un asesinato, pero no eutanasia. Es que eutanasia tiene que haber una solicitud por parte del sujeto objeto de la eutanasia. Y menos mal que el cáncer no habla, porque es lo único que le falta hablar, hacer ya. Entonces, un poco puntualizar que yo creo, no sé si coincides conmigo, que se abusa muchísimo del término eutanasia en general. O sea, no sé, pero yo creo que hay que hablar de eutanasia de animales. Sí, claro. No, de hecho hay ya pues, bibliografía que yo he leído sobre veterinarios, etcétera, sobre eutanasia en animales. Ahí ya son las cuestiones de la bioética antrópica y anantrópica, ¿no? Es decir, si aplicas la bioética como el padre de la bioética, Van Potter, ¿no?, que pensaba que era una ética global, mundial, de comunión, casi pues como una especie de reencarnación moderna de San Francisco de Asís, ¿no?, con los animales y demás. Y sobre el abuso del término estoy de acuerdo. Claro. Pero ¿sabes por qué? Porque igual que es mucho más eufónico, ¿no? Suena muchísimo mejor hablar de agnosticismo que de ateísmo, ¿no? Pues suena mucho mejor hablar de eutanasia, ¿no?, porque está el eu, está el bueno, ¿no?, que hablar de suicidio asistido, claro, porque el suicidio globalmente se considera un mal, ¿no? Con lo cual, yo creo que el término correcto sería suicidio asistido. Eso es. Eso daría para otra conferencia. Claro, de hecho, en todas las legislaciones, desde la holandesa, bueno, si tú lo has estudiado muy bien, ¿no?, aparece la ayuda al suicidio, y en la nuestra, al final, se dice ayuda al suicidio, con lo cual, oye, hace una ley de ayuda al suicidio, pero claro, esa ley no tendría, creo yo, un acogimiento tan placentero como ley del suicidio. Yo creo que ahí uno echa el freno de mano, ¿no? Cuando habla de suicidio, pues echa el freno de mano, sobre todo en sociedades donde en principio el suicidio es un mal, ¿no?, pero en sociedades de tradición católica más todavía, ¿no? Por eso Italia ni por asomo tiene nada parecido a esto, absolutamente nada, absolutamente nada. Francia tampoco, pero el norte, Holanda... Sí, eso era algo que hablamos en su día, que el norte es horrible.
Y luego señalar que sí, que el tema de San Pedro, aparte que es interesante la historia porque es verdad que él no empezó así, fue cuando cambió de grupo de amigos y eso es muy interesante. Pero es que la ley, que es muy interesante, desde la exposición de motivos de la ley, se palpa claramente. Para mí la exposición de motivos es lo mejor en el sentido de estudiarlo, o sea, es muy, muy significativa, ¿no? La ley nuestra no es nada garantista, o sea, realmente es una ley que no habla de casos como el de San Pedro, no, es que puede solicitar la eutanasia, vamos, cualquier hijo de vecino que se sienta un poco deprimido, entonces es muy peligroso porque está regulando el homicidio por parte y encima solicitándole al Estado. Y ya me callo, lo que me lleva a decir que yo sí que veo cierta eugenesia o ciertos rasgos del estado de bienestar de personas que no aportan a la sociedad y que de alguna manera, bueno, el máximo precursor que yo creo que estaba en la Asociación de una Muerte Digna fue el famoso doctor Montes. Sí. Creo, ¿no? Recordar cuando estudié yo que estaba... Pues yo creo que le hicieron presidente de honor. Claro, sí. Este señor... personas de a partir de cierta edad que entraban por las urgencias del hospital, no me acuerdo si era de Getafe de Leganés. El Severo Ochoa. Severo Ochoa. Todos sabemos lo que hacía, pues presidente de honor de una muerte digna. Entonces, cuidado con este tema, porque como muy bien has dicho tú, los enfermos terminales de cáncer, y desgraciadamente mucha gente tenemos cerca, si es que esa práctica ya se hace. Si una persona que está muriéndose de cáncer se le seda, o sea, si es que no hace falta pasar por todo eso. Entonces, esta ley es en absoluto garantista y es una ley que legitima el homicidio por parte del Estado solicitado por el fallecido, por el sujeto del homicidio. Entonces, es muy peligroso legislar esto y estoy contigo, José María. El caso además de Montes, sí. Los que vivimos en Madrid desde hace tiempo, yo lo viví en primerísima persona. Además me compré el libro porque escribí un libro, no recuerdo el título del libro, pero lo leí y él defendía, pues eso, un derecho individual, la dignidad de la vida, el desarrollo de la libre personalidad, cosa que es complicada, ¿no? Es decir, el desarrollo de la libre personalidad, salvo que creas en la supervivencia del alma y que sea el alma la que lo pervive, pero si la acción implica la muerte ya es complicado el desarrollo de la personalidad, ¿no? Y las leyes, como sabes muy bien tú, tienen que estar encaminadas primero al desarrollo de la personalidad, pero para eso tiene que haber sujeto que pueda recibir ese desarrollo de la personalidad, ¿no? Tiene que haber sujeto vivo, ¿no? Y en el libro Montes pues hablaba mucho de esto, de hecho hizo un decálogo que utiliza la asociación, sí. Pero en el libro, curiosamente, yo cuando lo leí dije, anda, mira qué curioso. Decía, claro, es que lo que ocurre es que en el hospital no tenemos sitio para los enfermos. Pero es que y los tenemos. Claro. Y los tenemos en los pasillos en camas. Pero claro, entonces aquí estamos hablando de otra cosa. Es decir, ya no es la dignidad de la persona o el desarrollo de su personalidad, sino que es una cuestión de que no tiene recursos suficientes para tratarlos a todos. Con lo cual, de alguna manera, ¿cómo seleccionas a aquellos que están dentro de una habitación, en un box o en...? Y esto está escrito. Vale, luego en juicio él salió absuelto, creo recordar, sí, y demás. Sí, salió absuelto y héroe de una determinada ideología. Porque no había autopsias. Sí. Ese era el problema. ¿El qué? Que no había autopsias. Ya. No, como ya no lo podían. Sí, estaban desbordados en el hospital. Pues nada, pues apliquemos más recursos. No es una cuestión de... Como no se aplican más recursos, no solicito o abogo o lucho porque los haya, sino que lo hago es legitimar que un individuo pueda estar tan desesperado que llegue un momento dado en el que solicite morir. Y encima el Estado se lo facilita. Pero él no preguntaba, ¿eh? Ya. Pero yo me pongo en el caso de un médico que hizo una carrera y ha dedicado toda su vida a procurar la vida y el bienestar de la gente, que en un momento determinado le llegue a alguien y le diga, es que este señor ha pedido que le... Habrá un médico que lo haga, por supuesto, que todo lo va a atender, pero me imagino que la inmensa mayoría de los médicos, gente con sentido común, y eso, acostumbrados a dar la vida, cuando llega un caso de esos, joder, ¿qué haces? ¿Te tiene que tener el pulso? Pero todo, bueno, ese es otro debate, luego ya con la cerveza, vamos, que esto se sabía que estaba pasando. Coged el micro, porque si no es que se oye mal luego en el vídeo. Ha fallecido hace un mes mi vecina, que era médico y además era farmacóloga, ¿no? Y ella
de cáncer, ya era la tercera vez, y hablando con la familia le había dicho a sus compañeros que no le pusieran más medicación para alargar 3 meses ese sufrimiento. Y ella ha dicho que no, porque además, como era médico, sabía el proceso que iba a tener su cuerpo. Y como además era farmacólogo, pues sabía todo el proceso. Y incluso casi más me decía su marido que el médico que la trataba. Entonces ella pidió que ya dejara el sufrimiento. Claro, pero eso es diferente, porque dentro de la ley de la 41/2002 de autonomía del paciente, uno puede renunciar a los tratamientos, ¿no? Pero renunciar a un tratamiento voluntariamente, justamente como en el caso que comentas, que ya sabe perfectamente cuál va a ser el desencadenante, efectivamente eso está, vamos, completamente lícito y es una decisión personal. El problema aquí en este caso es que aquí para llevar a cabo la eutanasia, para llevar a cabo la eliminación del sujeto, hace falta la participación de un tercero en el que yo creo que lo que se hace es comprometer su profesión. Es decir, el médico que ante un paciente que está ya en la última fase y sabe que esos medios no van a contribuir a mejorarlo, no es lo mismo que la administración de una sustancia que provoque la muerte. Es completamente diferente. Vamos, de hecho yo en el artículo que hago en El Mundo hablo de homicidio a petición. Así, literalmente. Es que técnicamente es así. Sin consecuencia penal, claro. Bueno, una pequeña reflexión y seguir una pregunta. A ver, todo esto estamos hablando del tema del gasto económico y demás. Me recuerda un poco, me pregunto, ¿por qué se aprovecha esta ley para incluir una corriente de gente, por ejemplo, que venga derivada del sistema de salud mental y que, como posible tratamiento, por llamarlo de alguna manera, pues se les recete esta muerte asistida? Si lo vemos desde el punto de vista de cómo funciona el sistema de salud mental que tenemos en España, que es un sistema que se basa en el tratamiento sintomático de enfermedades para las que no se busca un origen. Por ejemplo, una persona con depresión se le recetan los antidepresivos, pero en ningún momento se trata la causa de esa depresión. Es decir, ya se da por hecho que una persona que no tiene un trabajo digno, que no tiene una vivienda y que sus condiciones de vida son del todo lamentables, por darle una pastilla, por darle una medicación, ya va a dejar de tener depresión. Se hace un tratamiento sintomático de algo que en realidad no funciona. También me parece, no sé si estás de acuerdo, que dentro de ese contexto del sistema de salud mental que tenemos, que lo que hace es tratamiento sintomático de enfermedades mentales, que al final no se acaba curando el paciente, sino que se le acaba metiendo una espiral de consumo de medicamentos, de consumo de medicamentos y además que van cambiando, que cada vez aumentan la dosis, etcétera. No sé si te parece razonable dentro de este contexto, aunque esté totalmente en contra de ese sistema, que el tratamiento sintomático de una depresión o de una ausencia de las ganas de vivir, que aquí también voy a hacer un apunte. Al final la persona que dice que tiene deseo de morir, creo que en ningún caso nadie desea morir. Y lo que no se desea es vivir de esa manera. Las personas que desean morir, en realidad, si pudieran elegir otra vida, probablemente lo harían. No creo que haya prácticamente ningún caso, por no pillar los dedos, en los que alguien tenga el deseo de morir. ¿No te parece que en ese, que claro, un tratamiento al final un poco único para curar el síntoma de la ausencia de ese deseo de vivir es la muerte? Porque al final no puede haber otro. ¿Cómo tratas el síntoma, ¿no?, de una persona que tiene ausencia de vivir? Al final, a mí todo esto me parece una consecuencia, no sé si estás de acuerdo, en que de este sistema lo único que hace es tratar el síntoma de una enfermedad mental y que no, por todo esto que hemos hablado, nunca se va a meter a tratar la causa de por qué esa persona realmente no quiere vivir. Sí, vamos, es interesantísima tu reflexión y estoy de acuerdo con ella. De hecho, aquí creo que para abordar lo que comentas es interesante abordarlo desde el punto de vista de la responsabilidad. Es decir,
En casos de depresión, ¿quién tiene la responsabilidad? Es decir, la responsabilidad es de las causas externas que hacen que el individuo esté deprimido, o la ausencia de elementos que no le hagan estar deprimido, o la responsabilidad es del individuo. Pues, desde mi punto de vista, en nuestras sociedades lo que han conseguido es la segunda, es que el individuo crea que la responsabilidad de su estado es suya. Entonces, claro, si se consigue eso ya, difícilmente hay tratamiento. Difícilmente hay tratamiento. Esto lo he leído en un libro que se llama Sedados. No recuerdo el autor, Davis puede ser, luego lo miro y te lo digo. Es un libro fantástico, se llama Sedados. Y justamente analiza esto, ¿no? El gran consumo de antidepresivos por sociedad. Curiosamente en España se consumen muchísimos, a pesar de ser un país de tradición católica, cosa que a mí me llama especialmente la atención. Pero lo que se ha conseguido es pensar que la causa que genera ese estado de ánimo depresivo está dentro de nosotros. Pero, como he dicho antes, yo soy espinosista, yo creo que está fuera. Es decir, que es la ausencia de elementos que provoquen un buen vivir lo que hace que el individuo caiga en ese estado de depresión. No, la depresión no es algo autogenerado por el individuo y que lo proyecta, sino que es al revés. Pero creo que nuestra sociedad tan excesivamente individualista en la que vivimos ha conseguido que el individuo piense que es decir, que no tener un trabajo digno, no tener una vivienda, al final es responsabilidad mía. Y, hombre, puede haber un elemento de responsabilidad por inacción, pero hay una responsabilidad social del Estado, de la sociedad, para el pleno desarrollo de los individuos, que además lo dice nuestra Constitución. ¿No? Bueno, Pues gracias. Pues Muchísimas gracias. muchas gracias, José María.